Mi nombre es Gabriel y durante 15 años fui el arma secreta de la diócesis. No era el tipo de sacerdote que verías bendiciendo mascotas o consolando a ancianas en el parque. Yo era el hombre que llamaban cuando la oscuridad dejaba de ser una metáfora y se convertía en un gruñido bajo la cama o un cuerpo contorsionado sobre un altar. Me consideraba un cirujano espiritual. Mi bisturí era el ritual romano y mi anestesia era un conocimiento enciclopédico sobre la demonología que pocos hombres en este siglo se atreverían a estudiar. A menudo mis colegas me miraban con una mezcla de respeto y miedo. Yo no era un hombre de oraciones simples y ojos cerrados. Yo era un estratega. Para mí, un exorcismo no era solo un acto de fe, era un duelo intelectual. Estudiaba a las entidades como si fueran virus, catalogando sus nombres, sus jerarquías y sus debilidades en cuadernos de cuero que llenaban las estanterías de mi despacho parroquial. Creía, en mi infinita arrogancia, que si conocía el nombre del enemigo, el enemigo me pertenecía. Aquel martes de noviembre, el aire en la parroquia de San Judas Tadeo se sentía como si estuviera cargado de electricidad estática. Los perros de la zona no dejaban de aullar y el aceite de las lámparas del altar se consumía con una rapidez antinatural. No me inmuté. Había enfrentado a legiones de bajos astrales y entidades parasitarias. Me puse la estola morada con la parsimonia de un general, ajustándose la armadura, y bajé a la cripta, donde me esperaba el paciente de la semana, una joven llamada Elena. Elena no era el típico caso de posesión histérica. Estaba sentada en una silla de madera, atada con correas de cuero, pero su cuerpo no se sacudía. Estaba extrañamente quieta. Su piel tenía un tono grisáceo, como si la sangre hubiera dejado de circular, y sus ojos, completamente negros, me siguieron desde que puse un pie en la habitación. «Padre Gabriel», dijo una voz que no salía de su garganta, sino que parecía vibrar en las paredes de piedra. «El hombre que cree que las sombras obedecen a la gramática. ¡Qué honor!». Sonreí con frialdad. Saqué mi crucifijo de plata, desgastado por el uso, y lo puse sobre la mesa. «Sé quién eres», dije en latín, con una dicción perfecta que me enorgullecía. «Eres un fragmento, una mota de polvo en el desierto del castigo. Dime tu nombre y sal de este cuerpo que no te pertenece». La joven soltó una carcajada que sonó como cristales rompiéndose. «¿Mi nombre? Gabriel, ¿realmente crees que una etiqueta de 7 letras puede contener lo que soy? Tú buscas nombres en libros viejos, pero yo estaba aquí antes de que el primer hombre aprendiera a hablar. Buscas el nomen para sentirte el dominus, pero hoy yo no he venido a pelear, he venido a enseñar». Aquello fue el primer anzuelo. Un exorcista experimentado habría cerrado los oídos y procedido con el ritual de inmediato, pero mi pecado siempre fue la curiosidad intelectual. Quería saber por qué esta entidad era diferente, por qué no gritaba ante el agua bendita, por qué no blasfemaba de forma vulgar. «No tienes nada que enseñarme que no esté en las Sagradas Escrituras», respondí, aunque mi voz titubeó 1 milímetro. «Las Escrituras son para los que temen al abismo, Gabriel, pero tú eres como nosotros. Quieres saber el cómo y el por qué. Quieres saber qué hay detrás del velo. ¿No te cansa la repetición de los mismos salmos una y otra vez? ¿No sientes que tu fe es una jaula para tu intelecto?» Empecé el ritual. El latín fluía de mis labios como un río de acero. Elena empezó a levitar unos centímetros de la silla. Las correas de cuero crujían bajo una presión invisible, pero la entidad no cedía. En lugar de debilitarse, parecía estar alimentándose de mi propia intensidad. Cada vez que yo citaba un versículo, la entidad respondía con una interpretación tan profunda, tan retorcidamente lógica, que mi mente empezaba a dudar de lo que yo mismo estaba diciendo. «Exorcizamus te, omnis immundus spiritus», recité, levantando la voz. «¿Por qué esa frase, Gabriel?», me interrumpió la entidad, ignorando el dolor del agua bendita que yo lanzaba. «¿Sabes que en el siglo IV el ritual era diferente? ¿Sabes lo que se perdió en las traducciones? El poder no está en la repetición, está en la comprensión. Si supieras lo que yo sé sobre la verdadera naturaleza del verbo, podrías vaciar este cuarto de sombras con un solo pensamiento, sin necesidad de parafernalia». Me detuve.
El silencio en la cripta fue más aterrador que cualquier rugido. Mi ayudante, un joven diácono llamado Marcos, me miró con horror. «Padre, no se detenga. Continúe con la letanía», susurró, con el rosario temblando en sus manos. «Cállate, Marcos», le espeté con una arrogancia que me quemó la lengua. «Sé lo que estoy haciendo. Estoy extrayendo información». Miré a la joven a los ojos. Ya no veía a Elena. Veía una ventana hacia un conocimiento que mis libros nunca me habían dado. El demonio sonrió, una mueca de satisfacción que debería haber sido mi advertencia final. «Dime más», dije bajando el crucifijo. Ese fue el momento exacto en que la puerta de mi mente se entornó. El demonio, que más tarde identificaría como el archivero, no intentó salir de Elena para entrar en mí de forma violenta. No, hizo algo mucho más sutil. Dejó caer una semilla de duda sobre la suficiencia de la Biblia. Me hizo creer que yo era especial, que yo podía manejar verdades más profundas que el resto de los fieles ignorantes. El exorcismo terminó 2 horas después. Elena se desplomó, libre de la entidad, pero yo me sentí extrañamente vacío. El archivero se había ido, o eso creía yo, pero me había dejado un regalo, una dirección mental, un hambre de respuestas que no estaban en el misal. Al salir de la cripta, el sol de la tarde me pareció demasiado brillante, demasiado simple. Subí a mi despacho y en lugar de arrodillarme ante el sagrario para dar gracias por la liberación de la joven, abrí un cajón con doble fondo. Allí guardaba un pequeño tomo que había confiscado años atrás en un caso de ocultismo, el Grimorio de las Sombras Olvidadas. Solo para entender al enemigo, me dije a mí mismo, justificando mi traición. Para ser un mejor cirujano hay que conocer todas las enfermedades. No sabía que el archivero no se había ido. Se había mudado de la habitación de Elena a los pasillos de mi subconsciente. Mi voz, esa que solía mandar a los demonios al infierno, estaba empezando a cambiar de frecuencia. Mi caída no empezó con un acto de maldad, sino con el deseo de saber más de lo que Dios permite saber. El cirujano del abismo estaba a punto de descubrir que, en el quirófano de la oscuridad, el paciente siempre es el que sostiene el bisturí. Llevaba 15 años expulsando sombras. Ahora, por primera vez, me sentaba a cenar con ellas en el comedor de mi propia mente. La noche en la rectoría de San Judas Tadeo dejó de ser un tiempo de descanso para convertirse en una vigilia de sombras. El silencio, que antes me resultaba propicio para la oración, ahora pesaba como una losa de mármol sobre mi pecho. Me encontraba sentado en mi escritorio, con la única compañía de una vela que se consumía con una llama azulada y siseante. Frente a mí, el grimorio de las sombras olvidadas parecía palpitar, como si las venas del cuero de su encuadernación estuvieran recuperando el pulso. Cada palabra que leía era un dardo dirigido al corazón de mi fe. No eran blasfemias burdas, eran verdades a medias, razonamientos de una lógica tan gélida y perfecta que hacían que los evangelios parecieran cuentos para niños. El archivero me había dicho que la comprensión era el verdadero poder, y yo estaba bebiendo de ese cáliz con una sed que me asustaba. «Solo un poco más», susurré, con la voz quebrada, solo para entender la estructura de su lenguaje. Pero mi cuerpo empezó a reaccionar a la ponzoña intelectual. Mis dedos, al pasar las páginas, se sentían entumecidos y un frío glacial emanaba del papel, extendiéndose por mis brazos hasta alojarse en mi nuca. Sentía que alguien me observaba desde los rincones oscuros de la habitación, pero cuando giraba la cabeza, solo encontraba la quietud de los muebles viejos. Sin embargo, el olor estaba ahí, un aroma a ozono y a flores podridas que se adhería a mi sotana. A la mañana siguiente, el descenso continuó. Me tocaba celebrar la misa de 7. Al entrar en el presbiterio, el aire me pareció irrespirable. El incienso, que siempre había sido para mí el aroma de la gloria de Dios, me provocó una náusea violenta. Al besar el altar, sentí que mis labios tocaban hielo seco. Introibo ad altare Dei. Comencé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Frente a mí, la pequeña congregación de madrugadores me miraba con devoción. Entre ellos estaba Elena, la joven del exorcismo, acompañada de su madre. Me miraba con una expresión de gratitud que me quemó como ácido. Ella creía que yo la había salvado,
pero yo sabía que algo de lo que habitaba en ella se había quedado conmigo, como un parásito que espera el momento justo para devorar al huésped. Durante la consagración, la tensión llegó a un punto de ruptura. Al elevar la hostia, no sentí la presencia de lo sagrado. En su lugar, escuché un millar de voces susurrando en mi mente fragmentos del grimorio. Las voces se burlaban de la simplicidad del rito. ¿Crees que un trozo de pan cambia el orden del universo? Solo es materia. El verdadero verbo está en el conocimiento prohibido. Mis manos empezaron a temblar. El cáliz de plata me pareció de pronto una herramienta primitiva. Por un segundo la realidad se distorsionó ante mis ojos. La sangre de Cristo en el cáliz no se veía como vino, sino como una sustancia negra y espesa que emitía un calor sofocante. Estuve a punto de soltarlo, pero el diácono Marcos me sujetó suavemente por el codo. «Padre Gabriel, ¿se encuentra bien?», susurró con una nota de alarma en su voz. Le devolví una mirada tan cargada de desprecio que el joven retrocedió. No era yo quien lo miraba, era el orgullo herido de un hombre que se creía superior a la liturgia que estaba celebrando. Terminé la misa de forma mecánica, huyendo hacia la sacristía en cuanto pronuncié el último amén. Me encerré en mi despacho y no permití que nadie entrara. Las horas pasaron en un limbo de sombras. Empecé a experimentar lo que yo llamaba visiones de la anatomía espiritual. Podía ver a través de las paredes de la iglesia, pero no veía ángeles ni luz. Veía los cables de energía negativa que conectaban la ciudad, las larvas astrales que se alimentaban del rencor de los vecinos, los parásitos que se pegaban a los que venían a confesarse. El archivero me había dado ojos para ver, pero era una visión que te despojaba de la piedad. Ellos no saben nada, reía yo solo, hojeando el grimorio. Vienen a pedir perdón por pequeñas mentiras, mientras el abismo se los traga centímetro a centímetro. Solo yo sé cómo detenerlo, solo yo tengo las herramientas. Esa tarde, Marcos llamó a mi puerta. No le respondí. «Padre Gabriel, la madre de Elena está aquí». Dice que la joven ha empezado a hablar dormida en una lengua extraña de nuevo. Teme que la entidad no se haya ido del todo. Un escalofrío me recorrió la columna. No era miedo por Elena, era un interés científico depravado. Quería comprobar si las nuevas técnicas que había leído en el grimorio funcionaban mejor que el viejo ritual. «Diles que esperen», grité desde mi escritorio. «No estoy listo, necesito prepararme». Mentira. No estaba orando, estaba trazando círculos con ceniza en el suelo de mi despacho, siguiendo las instrucciones de una página que hablaba sobre el vínculo de los nombres. Según el libro, si yo lograba atar mi voluntad a la del demonio mediante un lenguaje específico, podría controlarlo como a un esclavo, usándolo para limpiar la ciudad de otras sombras. El fin justificaba los medios. Me decía a mí mismo, al caer la noche, bajé de nuevo a la cripta. Elena estaba allí, pero esta vez la habitación se sentía diferente. Las velas se apagaron solas en cuanto entré. El frío era tan intenso que el aliento de todos se convertía en vapor. «Gabriel». La voz del archivero emergió de los labios de Elena, pero esta vez sonaba familiar, casi amistosa. «¿Has vuelto por más? ¿Has estado estudiando? ¿Has visto las grietas en el muro del cielo?» «Vengo a ponerte bajo mi mando», dije, tratando de mantener la autoridad. Pero mis dedos no sujetaban el crucifijo, sino un pequeño sello de metal que había forjado siguiendo el grimorio. «Tu mando», el demonio soltó una carcajada que hizo que las piedras de la cripta crujieran. Gabriel, el carcelero que usa la llave del prisionero, se convierte él mismo en parte de la celda. «Adelante, usa el sello. Muéstrame cuánto has aprendido». Ignoré la advertencia. Empecé a recitar, no las letanías de los santos, sino una invocación de mando en un idioma que hacía que mi lengua sangrara. En ese instante la tensión en la cripta se volvió física. Sentí que algo se desgarraba en el aire. Las paredes empezaron a supurar un líquido oscuro y Marcos, que estaba a mi lado, cayó de rodillas gritando, tapándose los oídos. «Padre, deténgase, esto no es de Dios», clamaba el diácono. Pero yo estaba poseído por un frenesí intelectual. Quería ver el resultado, quería el poder. El sello en mi mano empezó a calentarse hasta ponerse al rojo vivo, quemándome la palma.
pero no lo solté. De repente, una sombra inmensa, con la forma de un árbol seco y retorcido, surgió de la espalda de Elena. No era un demonio expulsado, era una proyección de mi propia ambición alimentada por la entidad. La sombra me envolvió, y por un segundo, mi voz dejó de ser humana. Emití un rugido que no pertenecía a este mundo, un sonido que apagó toda luz y toda esperanza en la cripta. Cuando recuperé la conciencia, el silencio era aterrador. Elena estaba desmayada, pero su rostro no tenía paz. Marcos estaba en un rincón, mirándome con una expresión de terror puro que me atravesó el alma. Y yo ya no podía sentir mi mano derecha. Estaba ennegrecida, no por el fuego, sino por algo que parecía una gangrena espiritual. Lo peor no fue el dolor físico, lo peor fue que, al intentar rezar un simple Padre Nuestro, descubrí que las palabras habían desaparecido de mi mente. En su lugar, solo había el eco de la risa del archivero, resonando en el vacío donde antes habitaba mi fe. El exorcista había intentado encadenar al abismo, y el abismo, agradecido por la invitación, acababa de cerrar la puerta desde adentro. El amanecer no trajo claridad, sino una penumbra espesa que se filtraba por las rendijas de las persianas de mi despacho. Mi mano derecha, la misma que había alzado miles de veces para bendecir, era ahora un recordatorio mudo de mi transgresión. El tejido estaba oscuro, con una tonalidad que recordaba al carbón mojado. Y aunque no me dolía, emitía un frío que me obligaba a mantenerla oculta bajo la manga de mi sotana o envuelta en un guante de cuero negro que me puse con dedos temblorosos. Intenté hablar, probar mi voz en la soledad del cuarto. Quise decir Dios, pero mi lengua se entumeció, golpeando el paladar como un trozo de carne muerta. En su lugar, de mi garganta escapó un sonido gutural, una vibración que parecía arrastrar arena y vidrio roto. El archivero no solo me había quitado las oraciones, estaba reescribiendo mi sistema fonético. Cada vez que intentaba pensar en un versículo de consuelo, las letras en mi mente se desordenaban, transformándose en los sigilos retorcidos que había visto en el grimorio. Es solo cansancio. Logré articular, pero las palabras en español me sonaron extrañas, como si estuviera aprendiendo un idioma extranjero que ya no me pertenecía. El domingo llegó como una sentencia de muerte. Como párroco de San Judas Tadeo, no podía eludir la misa mayor. Marcos, el diácono, me esperaba en la sacristía. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras moradas que delataban noches de insomnio. Me miraba de soslayo, evitando fijar la vista en mi mano enguantada. El aire entre nosotros era tan pesado que podía cortarse. «Padre, si no se siente bien, puedo pedirle al padre Luis que cubra la misa», susurró Marcos mientras me ayudaba con la casulla. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrochar los ornamentos. «Yo estoy». «Perfecto», le respondí. Mi voz sonó como el crujido de una puerta vieja. El desprecio que sentía por su debilidad me dio una fuerza momentánea. Él era un cordero asustado. Yo era el hombre que estaba descifrando el código de la creación. O eso quería creer. Caminé hacia el altar con una rigidez cadavérica. El olor a incienso volvió a atacarme, pero esta vez fue peor. Se sentía como si me estuvieran echando cal viva en los pulmones. Al llegar al ambón para el sermón, miré a la multitud. Cientos de rostros me observaban, esperando la guía del gran exorcista, pero mi visión estaba alterada. No veía personas, veía sus debilidades como hilos negros que colgaban de sus hombros. Veía el adulterio en el hombre de la primera fila, la avaricia en la mujer que sostenía el rosario de oro, la envidia en los jóvenes del coro. Abrí la boca para leer el Evangelio, pero las palabras de Lucas desaparecieron del papel. En su lugar, el texto del leccionario parecía mutar. Las letras rojas empezaron a sangrar sobre las negras, formando frases que yo nunca había leído en un libro sagrado. «La luz es una venda para los ciegos», comencé a decir. Mi voz se amplificó por los altavoces, pero no era mi tono habitual. Era una frecuencia que hacía que los cristales de las lámparas vibraran. «Buscáis la paz en la ignorancia, pero el verdadero poder reside en el abismo que todos lleváis dentro. Dios os ha dado reglas para manteneros pequeños, pero la sombra os ofrece la anatomía de vuestra propia divinidad.
Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Las ancianas dejaron de rezar. Algunos hombres se removieron incómodos en los bancos. Elena, sentada entre la multitud, empezó a sollozar en silencio, tapándose la cara. Ella sabía. Ella reconocía la música de la entidad en mis cuerdas vocales. Marcos se acercó al ambón, pálido como un muerto. «Padre, por favor, deténgase. Esto no es lo que dice el texto», murmuró, tirando suavemente de mi manga. Le propiné un empujón que lo lanzó contra el altar. No usé mucha fuerza física, pero la energía que emanaba de mi mano negra fue suficiente para dejarlo sin aire. Seguí hablando. Las palabras fluían ahora sin esfuerzo, una glosolalia de ceniza y sombra. No hablaba en latín, ni en griego, ni en español. Era un lenguaje primordial, el idioma de antes de la caída, una lengua que no necesitaba traducción porque apelaba directamente a los rincones más oscuros del subconsciente de los feligreses. Vi algo aterrador. Algunos de los presentes empezaron a asentir. Sus ojos se volvieron vidriosos, hipnotizados por la oscura lógica de mi discurso. Mi sermón no era una enseñanza, era un hechizo de masas. Estaba abriendo una brecha colectiva en el corazón de San Judas Tadeo. «El conocimiento es dolor y el dolor es la única verdad», grité. Y en ese momento las velas del altar se apagaron al unísono, dejando el templo en una penumbra azulada. «Despertad a vuestras sombras». De repente, un grito desgarrador rompió el trance. Fue Elena. Se puso de pie señalándome con un dedo tembloroso. «Ese no es el padre Gabriel», gritó con una voz cargada de terror. «Es el archivero, se lo está comiendo por dentro». El caos estalló. La gente empezó a levantarse, algunos huyendo hacia las salidas, otros acercándose al altar con una curiosidad mórbida. Mi mente era un campo de batalla. Una parte de mí, la poca que quedaba del sacerdote que una vez fui, gritaba de horror, pero la otra, la parte que el grimorio había reclamado, disfrutaba del desorden. Sentía un poder embriagador, una conexión con el vacío que me hacía sentir como un dios entre hormigas. Logré salir del presbiterio antes de que la multitud me rodeara. Me encerré en la sacristía, bloqueando la puerta con un armario pesado. Mi respiración era un silbido asmático. Me quité el guante negro y miré mi mano. La negrura había subido hasta el codo. Las venas se veían como hilos de tinta bajo la piel, pulsando al ritmo de un corazón que ya no parecía latir por amor. Escuché golpes en la puerta. Era Marcos. «Padre, abra, usted está enfermo. Tengo que llamar al obispo». Su voz sonaba desesperada, llena de llanto. No le respondí. Me acerqué al espejo de la sacristía. Mis ojos tenían un brillo amarillento, similar al de los gatos en la noche. Alrededor de mis labios, unas manchas de ceniza empezaban a formarse. «El obispo no puede ayudar», logré decir, y mi propia risa me dio asco. «El obispo no tiene la llave». Tomé una pluma y un papel de los registros parroquiales. Mis dedos se movieron solos, trazando sigilos y nombres que mi intelecto no conocía, pero que mi espíritu recordaba con precisión quirúrgica. Estaba redactando algo que no era una carta, sino una invitación formal a la oscuridad para que terminara de tomar el templo. Mientras tanto, en la penumbra del pasillo, escuché a Marcos alejarse corriendo. Sabía que no iba por el obispo de la diócesis. Él sabía que mi caso requería algo más que una reprimenda administrativa. Marcos iba en busca de Monseñor Valenzuela, mi antiguo mentor, el único hombre vivo que sabía tanto de demonología como yo, y el único que, quizás, tendría la fuerza para enterrarme antes de que yo terminara de desollar el alma de la parroquia. Me senté en el suelo, abrazando el grimorio contra mi pecho quemado. La biblioteca del abismo estaba abierta de par en par, y yo era el bibliotecario que estaba a punto de quemar todos los puentes hacia la luz. El tiempo en la sacristía de San Judas Tadeo se volvió maleable, una sustancia espesa que se estiraba y se contraía según los latidos de mi corazón corrupto. Me encontraba en cuclillas sobre los azulejos fríos, ignorando el mueble pesado que bloqueaba la puerta. Con el índice de mi mano izquierda, mojado en una mezcla de tinta litúrgica y la ceniza que parecía brotar de mis propios poros, trazaba el círculo de la doble negación. Mis dedos se movían con la precisión de un autómata, dictados por una voluntad que ya no era la mía,
sino una simbiosis perfecta entre mi intelecto hambriento y la presencia gélida del archivero. Casi, listo, susurré. El sonido de mi voz era ahora el roce de dos lápidas siendo arrastradas por la arena. Podía escuchar el caos afuera. Los feligreses que no habían huido gemían en los bancos, atrapados en una frecuencia de desesperación que yo mismo había emitido durante el sermón. El templo ya no olía a cera y flores, olía a la humedad de una cripta abierta tras siglos de olvido. Pero, de repente, un sonido nuevo cortó la bruma de mi delirio. No fue un grito, ni un golpe, fue un golpe seco, rítmico, de madera contra piedra. Tac, tac, un bastón. Mi sangre, o lo que quedaba de ella, se congeló. Conocía ese ritmo. Era el andar pausado de Monseñor Valenzuela, mi mentor, el hombre que me había enseñado que un exorcista debe ser, ante todo, un hombre de oración, para mi nueva visión. La llegada de Valenzuela no fue solo un sonido, fue una perturbación en la anatomía del abismo que yo estaba construyendo. Lo vi a través de la madera de la puerta. No como un hombre, sino como una mancha de luz blanca, molesta, estéril, que intentaba perforar mi preciosa oscuridad. Gabriel, la voz de Valenzuela, llegó desde el otro lado, suave pero cargada de una autoridad que hizo que mis sigilos de ceniza vibraran. Abre la puerta, hijo, el conocimiento que buscas no tiene salida, solo tiene profundidad. Vete, anciano, rugí, y las sombras en los rincones de la sacristía se erizaron como gatos furiosos. Tus oraciones son balbuceos de un niño que teme a la noche. Yo he visto lo que hay detrás del sol. Yo soy el que ha descifrado el silencio de Dios. Escuché un suspiro cargado de una tristeza infinita. No has descifrado nada, Gabriel. Solo has dejado que el parásito de la soberbia te dicte sus mentiras. El archivero no te da conocimiento, te da el eco de tu propio ego. Valenzuela no intentó empujar la puerta. Empezó a rezar. No usó las oraciones de mando que yo tanto admiraba por su potencia. Empezó con el Salmo 51, el Miserere. Su voz era un hilo de agua fresca cayendo sobre un incendio de azufre. Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam. Sentí una punzada de dolor físico en mi mano derecha. La negrura empezó a latir con violencia, como si la oración fuera una aguja clavándose en el tejido necrótico. El archivero dentro de mi mente soltó un grito de rabia que casi me hace perder el sentido. Las paredes de la sacristía empezaron a sudar. Gotas de un líquido negro y aceitoso corrieron por los muros, borrando las imágenes de los santos. «Detente», grité, golpeando la puerta con mi puño enguantado. «Tu humildad me da asco, es una debilidad. La humildad es el único escudo contra el que tu grimorio no tiene defensa». «Gabriel», respondió Valenzuela. De repente, la cerradura de la puerta, que yo mismo había sellado con un sigilo de cierre eterno, estalló en 1000 pedazos. No fue por fuerza física. El armario que bloqueaba la entrada salió despedido hacia un lado como si fuera de papel. Valenzuela entró. Se veía más viejo, más encorvado, pero sus ojos tenían un brillo que me obligó a retroceder hasta la mesa de los registros. Sostenía un rosario de madera simple y un pequeño frasco de aceite de los enfermos. Nada más. «Mírate», Gabriel dijo, bajando la vista hacia mi mano negra que yo intentaba esconder. «Has intentado ser el cirujano, pero te has convertido en la infección». «He evolucionado», exclamé, y mis ojos se dilataron hasta que lo blanco desapareció. «Puedo ver los pecados de la gente, puedo ver la red de sombras que sostiene este mundo podrido. Tú solo ves la superficie». Me abalancé sobre él, movido por un impulso que no pude controlar. Mi mano derecha, cargada con una energía gélida, iba directa a su garganta. Quería silenciar esa voz que me recordaba mi pequeñez. Pero antes de tocarlo, Valenzuela simplemente levantó el rosario. El choque fue devastador. Sentí que golpeaba una pared de fuego blanco. Un alarido que no era humano salió de mis labios y caí al suelo, retorciéndome. La sacristía se llenó de un olor a carne quemada. Mi guante de cuero se deshizo en cenizas, revelando mi mano negra. De las grietas de la piel supuraba un vapor oscuro que siseaba al contacto con el aire de la habitación. El archivero te ha prometido la biblioteca del universo, pero solo te ha dado una celda sin ventanas. Valenzuela se arrodilló a mi lado.
ignorando las sombras que intentaban morder sus tobillos. Gabriel, todavía queda un hilo de hombre dentro de ese monstruo intelectual. Pídeme que me detenga o pídeme que te ayude, pero debes elegir. En ese momento, la visión de la anatomía espiritual me mostró algo aterrador. Vi a Valenzuela, pero detrás de él, el altar de la iglesia parecía estar rodeado de miles de rostros luminosos que oraban al unísono. La fuerza de esa oración colectiva era como una marea que estaba empezando a erosionar mi círculo de sombras. El archivero entró en pánico. Sentí que sus dedos se hundían más profundamente en mi cerebro, buscando los centros del lenguaje para silenciarme para siempre. Él no quiere. Logré decir, mi lengua luchando contra los espasmos. Él dice que tú eres ceniza. Valenzuela puso su mano sobre mi frente. Estaba ardiendo. Él dice muchas cosas, Gabriel, pero él es el padre de la mentira. Lo que tú sientes ahora no es conocimiento, es la agonía de un alma que está siendo digerida. Basta de sermones. El archivero tomó el control total por un segundo. Mi cuerpo se arqueó hacia atrás y de mi boca salió una neblina negra que tomó la forma de una mano esquelética que intentó rodear el cuello de Valenzuela. Él es mío. Él bebió de mi copa voluntariamente. Tú no tienes derecho legal sobre él. Valenzuela no se inmutó. Tomó un poco de aceite y trazó una cruz en mi frente, justo sobre la mancha de ceniza que empezaba a extenderse hacia mi cabello. No tengo derecho legal, es cierto, susurró Valenzuela, pero él, a quien tú desprecias por su simplicidad, lo tiene, y su contrato fue firmado con algo que tú no puedes entender. Sangre, no tinta de grimorio. El grito que siguió sacudió los cimientos de San Judas Tadeo. Las campanas de la torre empezaron a repicar solas, un sonido discordante que parecía anunciar un funeral. Sentí que algo se desgarraba en mi pecho, como si me estuvieran arrancando el corazón sin anestesia. La sacristía se llenó de una luz cegadora que chocaba contra las sombras, creando un torbellino de ceniza y chispas. Cuando el estruendo cesó, el silencio fue absoluto. Valenzuela estaba exhausto, apoyado contra la mesa. Yo estaba en el suelo, jadeando, con la visión nublada. Mi mano derecha seguía negra, pero el frío había disminuido. Sin embargo, al mirar hacia el rincón, vi que el grimorio de las sombras olvidadas no se había quemado. Estaba abierto en una página nueva, y las letras no eran de tinta, sino que parecían grabadas con fuego en el aire mismo. Esto no ha terminado. Logré decir, y mi voz volvió a ser la de Gabriel por un instante, cargada de un miedo mortal. Él no se ha ido, monseñor. Solo se ha escondido más adentro. En los sótanos de mi memoria. Valenzuela me miró con una tristeza que me partió el alma. Lo sé, Gabriel. El exorcismo de un intelecto es el más largo de todos. Prepárate. Esta noche, la parroquia no será tu refugio, será tu campo de batalla, porque el archivero ha llamado a sus hermanos y vienen a reclamar la biblioteca que tú les abriste. Afuera, el cielo se tornó de un color violeta antinatural y los primeros golpes empezaron a sonar en las puertas principales de la iglesia. No eran personas pidiendo misa, eran las sombras que mis sermones habían despertado y venían con hambre. Las puertas de San Judas Tadeo crujían bajo una presión que no era física. No eran manos las que golpeaban la madera de roble, sino ondas de una voluntad colectiva y hambrienta. Afuera, la ciudad se había sumergido en un silencio artificial, roto solo por el siseo de la neblina violeta que trepaba por los muros de piedra del templo, dentro de la sacristía. El aire se había vuelto tan denso que cada respiración de Monseñor Valenzuela sonaba como un fuelle cansado. Yo estaba colapsado contra la mesa de los registros, mi mano derecha envuelta en un sudor negro que parecía tener vida propia. La gangrena espiritual. Ya no era solo un color. Sentía pequeños susurros bajo la piel, como si miles de gusanos de tinta estuvieran devorando mis nervios, sustituyendo mi sistema sensorial por el del archivero. Vienen por el registro. Gabriel, dijo Valenzuela, vertiendo sal bendita en un círculo perfecto alrededor de nosotros. No vienen por tu vida, vienen por el acceso que les diste. Has convertido tu memoria en un puente. Y ahora el abismo quiere cruzarlo para reclamar esta parroquia como su embajada. No puedo cerrarlo.
Logré jadear. Mi mente se sentía como una biblioteca inmensa, cuyos estantes se derrumbaban uno tras otro. Cada vez que cierro los ojos, veo las páginas del grimorio grabadas en el revés de mis párpados. El archivero no está en la habitación, monseñor. Está en los cimientos de mi lógica. Valenzuela se detuvo y me miró con una severidad que me hizo sentir como el seminarista que fui hace décadas. Entonces vamos a demoler la biblioteca. Si el intelecto es el portal, el olvido será la llave. Voy a realizar un sellado de memoria. Es un rito que la Iglesia ha enterrado por siglos porque el costo es altísimo. Para salvar tu alma, podrías perder quién eres. ¿A qué se refiere?, pregunté, mientras un golpe especialmente violento hacía que las lámparas de la sacristía oscilaran. Para que el archivero pierda su derecho legal sobre ti, debemos borrar los puntos de contacto. No solo el conocimiento del grimorio, sino los recuerdos que alimentaron tu soberbia. Aquellas victorias en exorcismos pasados que te hicieron creer que eras un dios. Gabriel, si esto funciona, podrías despertar sin saber tu propio nombre, pero serás libre. El miedo me atenazó más que la sombra. Perder mis conocimientos, mis estudios, mi identidad como el gran exorcista. El archivero aprovechó mi duda, su risa resonó en mi cráneo, una vibración que me hizo escupir una flema grisácea. Él quiere volverte un idiota, Gabriel, un cordero balbuceante. Quédate conmigo y seremos los arquitectos de una nueva fe. Hágalo, grité, antes de que la seducción del demonio terminara de convencerme. Valenzuela no perdió un segundo. Me obligó a sentarme en una silla de madera y ató mis manos con su propia estola. Sacó un pequeño relicario que contenía tierra de Jerusalén y empezó a trazar cruces en mis sienes, mis párpados y mis labios. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Comenzó, pero la oración era distinta. Era rítmica, monótona, diseñada para inducir un trance que despegara la conciencia de la memoria superficial. El ataque exterior arreció. Los vitrales de la iglesia empezaron a estallar hacia adentro, pero los pedazos de vidrio no caían al suelo. Se quedaban flotando en el aire, girando lentamente como planetas muertos. Las sombras de los feligreses que habían quedado atrapados en el templo empezaron a filtrarse por debajo de la puerta de la sacristía, dedos de humo negro que buscaban romper el círculo de sal. «Concéntrate en la luz que no necesita palabras, Gabriel», ordenó Valenzuela, mientras el sudor corría por su frente. Visualiza tu mente como una habitación vacía. Quema los libros, derrumba los estantes. Sentí que mi cerebro se incendiaba. Literalmente. Una oleada de calor blanco barrió mis recuerdos. Vi mi ordenación sacerdotal, el orgullo en el rostro de mis padres, y vi cómo esa imagen era consumida por un fuego frío. Vi mi primer exorcismo exitoso, la sensación de poder al mandar al demonio al abismo, y vi cómo el fuego borraba esa victoria. Con cada recuerdo eliminado, el archivero soltaba un alarido de agonía que me hacía sangrar por los oídos. «No es suficiente», rugí, mi voz mezclada con la de la entidad. «Él ha echado raíces en mis rencores más antiguos». De repente, la puerta de la sacristía cedió. No fue el mueble el que se movió, sino que la madera misma se deshizo en cenizas. En el umbral no había demonios con cuernos, sino las proyecciones de las personas a las que yo había mirado con desprecio. Eran sombras con los rostros de mis hermanos sacerdotes, a los que llamé ignorantes, de los fieles a los que llamé débiles. El pecado de mi intelecto había tomado forma física. Valenzuela no dejó de rezar, incluso cuando una de las sombras le desgarró la sotana con una garra de negrura. «Sigue olvidando, Gabriel, el olvido es tu redención». En un último esfuerzo desesperado, busqué en lo más profundo de mi ser el núcleo de mi orgullo, el momento en que decidí que yo era más inteligente que el ritual romano. Lo agarré con todas mis fuerzas espirituales y lo entregué al fuego del ritual de Valenzuela. El estallido fue absoluto. Una onda de choque de color blanco puro barrió la sacristía, la iglesia y se extendió por toda la manzana. Las sombras se evaporaron al instante. El grimorio, que estaba sobre la mesa, estalló en llamas naturales, convirtiéndose en ceniza real en segundos. Cuando recuperé la conciencia, el silencio era tan real que dolía. Monseñor Valenzuela estaba desplomado en un rincón.
respirando con dificultad, vivo pero agotado. Yo estaba en el suelo, mirando mis manos. Mi mano derecha ya no estaba negra, pero la piel se veía arrugada, como la de un anciano. Intenté recordar el nombre del demonio que me había poseído. No pude. Intenté recordar el título del libro que me sedujo. Nada. Pero entonces el pánico me invadió por una razón diferente. Miré a Valenzuela y por un segundo no supe quién era. Miré el crucifijo en la pared y aunque sentía una paz inmensa al verlo, me costó recordar la historia del hombre clavado en él. Monseñor, susurré. Mi voz era la de un niño asustado. Valenzuela me miró y sonrió con tristeza. Lo logramos, Gabriel. El portal se ha cerrado, pero el archivero ha dejado un último regalo envenenado. Señaló hacia la nave central de la iglesia. A través de la puerta destrozada, vi que los feligreses no se habían ido. Estaban allí, de pie, inmóviles, con los ojos en blanco. El sermón que yo les había dado no se había borrado con el ritual. El veneno intelectual que sembré en ellos seguía activo y ahora que yo no tenía el conocimiento para revertirlo, la parroquia entera se había convertido en un cuerpo sin alma, esperando órdenes. Yo había olvidado cómo curarlos. Y afuera, en la noche que se negaba a terminar, algo mucho más grande que el archivero estaba empezando a golpear las puertas de la ciudad, atraído por el vacío que yo mismo había creado. El silencio que siguió al sellado de memoria no era una ausencia de ruido, sino una presencia física, una sustancia algodonosa que se filtraba por mis oídos y adormecía los bordes de mi conciencia. Me miré las manos, eran mis manos. Lo sabía por las cicatrices de infancia, pero los dedos ya no se movían con la urgencia nerviosa del que busca un libro o un arma. La negrura se había ido de la piel, dejando una palidez de pergamino viejo y una debilidad que me hacía temblar. Gabriel, la voz de Monseñor Valenzuela, sonó a kilómetros de distancia. Lo miré. Sabía que era alguien importante. Recordaba su nombre, como se recuerda el título de un libro leído hace décadas. Pero el lazo emocional, la jerarquía de maestro y alumno, se había disuelto en el fuego blanco del ritual. Él era un anciano agotado en una habitación destrozada. Yo era una habitación vacía. He olvidado casi todo, susurré. Al hablar, sentí que las palabras no venían de un almacén de conocimientos, sino que las pescaba en un pozo profundo y oscuro. No recordaba el nombre de los 7 príncipes del infierno, ni las fórmulas químicas de los aceites que solía mezclar. Mi mente, antes una biblioteca de Alejandría de la demonología, era ahora un desierto de cenizas blancas. Es el precio, hijo. Valenzuela se levantó con un esfuerzo agónico, apoyándose en la mesa que contenía las cenizas del grimorio. El archivero no podía ser expulsado mientras tuviera un lugar donde esconderse en tu intelecto. Tuvimos que quemar el mapa para que el enemigo se perdiera. Pero el problema no ha terminado. Escucha, agudicé el oído. Más allá de la puerta destrozada de la sacristía, en la nave central de San Judas Tadeo, no había gritos ni ruidos de pánico. Había un zumbido, un sonido monótono, bajo, como el de una colmena de abejas atrapada bajo una campana de cristal. Caminamos hacia la puerta. Valenzuela me sujetó del brazo. Él era mi apoyo físico, pero yo sentía que él buscaba en mí algo que ya no estaba. Al salir a la iglesia, el espectáculo me detuvo el corazón. Los feligreses, unos 200 que no habían logrado huir durante mi sermón blasfemo, estaban de pie en los pasillos y entre los bancos. No se movían. Sus ojos, antes llenos de la luz de la vida, estaban abiertos de par en par, pero las pupilas eran esferas grises, sin profundidad. ¿Qué les pasa?, pregunté, sintiendo un nudo de culpa que el olvido no había podido borrar. Tu discurso, respondió Valenzuela con amargura. No fue solo una perorata de odio, Gabriel. Usaste glosolalias prohibidas, frecuencias que el archivero te dictó para despojar a estas personas de su voluntad. Les abriste el alma y les dijiste que Dios era una mentira, pero no les diste nada para llenar el vacío. Ahora son vasijas abiertas, son cascarones. Bajamos las escaleras del presbiterio. Me acerqué a una mujer joven que sostenía un rosario roto. Pasé mi mano frente a sus ojos. Nada, no había parpadeo, no había alma. Ella estaba allí,
respirando de forma mecánica, pero su mente estaba en el limbo de la ceniza que yo mismo había creado con mi soberbia intelectual. Tengo que curarlos, dije, buscando instintivamente en mi memoria el ritual de liberación colectiva, pero el hueco en mi mente era absoluto. Las oraciones complejas, los decretos de mando en latín, todo se había esfumado. No recuerdo cómo, no recuerdo las palabras. Valenzuela me agarró por los hombros y me sacudió. Olvida las palabras, Gabriel, esa fue tu caída. Buscabas el poder en las fórmulas, en los nombres secretos, en la técnica. El archivero te venció porque jugaste en su terreno, el del intelecto. Ahora no tienes nada más que tu intención. No tienes el bisturí del cirujano, pero tienes las manos del que ama. Úsalas. En ese momento las puertas principales de la iglesia, que habían estado resistiendo los embates de las sombras, se fundieron, no se rompieron por la fuerza. El metal y la madera simplemente se volvieron líquidos, como si la realidad misma estuviera perdiendo su consistencia. Por la abertura no entró un demonio, sino algo peor, la ausencia. Una negrura absoluta que no proyectaba sombras, sino que las devoraba. Era un ciego de las sombras, una entidad de las jerarquías superiores que no busca poseer, sino consumir la existencia. El ciego avanzó por el pasillo central. Donde pisaba, las baldosas perdían su color. La congregación zombificada ni siquiera reaccionó, pero yo sentí que mi propia vida empezaba a ser succionada hacia aquel vacío. «Protege a la congregación», gritó Valenzuela, lanzando lo último que quedaba de su agua bendita hacia la entidad. El agua siseó y desapareció antes de tocar el suelo. Me puse frente a la mujer del rosario roto. El ciego de las sombras extendió un apéndice de negrura que parecía una mano pero terminaba en filamentos de humo. Intenté rezar el credo. «Creo en Dios, Padre». Me detuve. No recordaba qué seguía. El pánico me invadió. Padre, que hizo todo. Las palabras eran torpes, infantiles. El archivero, desde algún rincón residual de mi mente, se burló. «¿Ves? Sin mí eres un idiota, un niño balbuceante. Déjame entrar de nuevo y te daré el nombre del ciego, te daré el conjuro para desintegrarlo». «No», grité, cerrando los ojos con fuerza. Me olvidé de intentar recordar, me olvidé de la gramática espiritual. Simplemente me concentré en la mujer que tenía detrás, en su miedo atrapado, en su humanidad despojada por mi culpa. Sentí una presión en el pecho, un calor que no venía de la memoria, sino del quebranto. Puse mis manos sobre los ojos de la mujer. No recité un salmo, no invoqué a un arcángel. Solo dije una palabra, cargada con todo el arrepentimiento de mi alma vacía. Perdón. Una chispa de luz real, pequeña pero blanca y sólida, brotó de mis palmas. No era el fuego fatuo de los rituales del grimorio, era la luz de la verdad desnuda. La mujer parpadeó, una lágrima corrió por su mejilla grisácea y la pupila empezó a recuperar su color negro natural. La conexión con el vacío se rompió en ella. El ciego de las sombras soltó un sonido que no era un grito, sino un vacío acústico y retrocedió un paso. La luz de mi perdón le resultaba físicamente dolorosa porque no tenía estructura lógica que él pudiera corromper. Era pura pistis, fe sin adornos. «Sigue, Gabriel», clamó Valenzuela desde el suelo, donde luchaba por respirar. «No busques el poder, busca la conexión». Pero eran 200 personas y el ciego estaba empezando a expandirse, cubriendo las paredes de la iglesia con una costra de nada absoluta. Mi mente seguía siendo un desierto. Y ahora comprendía que la batalla final no sería un duelo de exorcismo, sino un sacrificio de identidad. Para salvar a la parroquia, debía vaciarme tanto que no quedara ni un solo rastro del padre Gabriel en el que tanto orgullo había puesto. Afuera, la ciudad empezó a resonar con el mismo zumbido. El veneno de mi sermón se había extendido por las ondas de radio, por las redes, por el aire mismo. Había convertido a San Judas Tadeo en el epicentro de un apocalipsis de la voluntad, y yo, el hombre que ya no recordaba su propio credo, era lo único que se interponía entre el mundo y el silencio eterno. La nave central de San Judas Tadeo se había convertido en un arrecife de almas petrificadas.
El aire, succionado por la presencia del ciego de las sombras, se sentía ralo, carente de la vibración vital que sostiene la materia. Cada paso que daba hacia la multitud de feligreses me costaba un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera caminando contra un vendaval de nada absoluta. Mis pies se sentían ligeros, pero no con la ligereza de la salud, sino con la de alguien que está perdiendo su densidad molecular. Monseñor Valenzuela, desplomado junto al altar, mantenía una mano alzada, sosteniendo un rosario que brillaba con una luz mortecina. Su respiración era un silbido agónico que marcaba el ritmo de mi avance. No te detengas. Gabriel, su voz era un eco que apenas lograba perforar el zumbido de la ausencia. No pienses en lo que pierdes, piensa en lo que devuelves. Me acerqué al primer banco. Un hombre de unos 60 años, un carpintero que solía arreglar los confesionarios, me miraba con ojos de granito gris. Puse mi mano, esa mano que ya no recordaba cómo sostener un misal, sobre su hombro. Perdón, esa palabra fue el detonante. Al pronunciarla, sentí un tirón violento en mi pecho. Un recuerdo, el nombre de mi primera mascota. El color de la bicicleta que tuve a los 10 años se desprendió de mi mente y voló hacia el hombre. La grisura de sus ojos se quebró. El carpintero parpadeó, soltó un suspiro cargado de aire rancio y cayó de rodillas, sollozando. Había recuperado su voluntad, pero el precio había sido una astilla de mi propia historia. La anatomía del despojo. Entendí entonces la naturaleza del intercambio. El archivero me había dado conocimientos prohibidos a cambio de mi fe. Ahora, la luz me pedía mis recuerdos humanos a cambio de la liberación de los demás. Era una cirugía inversa. Estaba usando los fragmentos de mi identidad para rellenar los huecos que mi soberbia había dejado en ellos. El segundo feligrés, una mujer joven. Al tocarla, olvidé el sabor del pan recién horneado. Ella despertó gritando, pero con los ojos llenos de vida. El tercero, un niño. Para despertarlo tuve que entregar el recuerdo del rostro de mi madre. Sentí un vacío helado en el centro de mi ser, una amnesia emocional que me dejó temblando. El décimo, perdí la noción de lo que es el color azul. El ciego de las sombras no se quedó inmóvil. La entidad, al ver que su banquete de cascarones estaba siendo saboteado, lanzó un zarcillo de negrura hacia mi rostro. No buscaba golpearme, buscaba recordarme. Gabriel siseó la nada y por un momento vi un destello de mi antigua gloria. Vi al exorcista intelectual, al hombre que dominaba las sombras con la punta de la lengua. Vuelve a ser tú. Solo tienes que recordar una frase del grimorio, una sola, y yo me iré. Recuperarás tu madre, tus colores, tu nombre. ¿Vale la pena volverse una cáscara vacía por estas larvas insignificantes? Dudé. El vacío en mi cabeza empezaba a doler de una forma que el intelecto no puede explicar. Sentía que me estaba convirtiendo en un lienzo en blanco. Miré a la multitud que aún quedaba. Más de 100 personas esperando que yo las comprara con mi propia existencia. «Gabriel, no lo escuches», gritó Valenzuela. El esfuerzo hizo que escupiera sangre. El diablo ofrece el pasado porque sabe que ya no tiene tu futuro. Cerré los ojos. Ya no recordaba que era un futuro, pero sabía que el calor que sentía al tocar a cada persona era real. Avancé por el pasillo central, moviéndome mecánicamente, el borrado colectivo. Me sumergí en la multitud. Mis manos se movían solas. Perdón, perdón, perdón. Con cada palabra, el templo se iluminaba un poco más y yo me volvía más transparente. Perdí la capacidad de distinguir los nombres de las herramientas, olvidé cómo se sentía el calor del sol. Perdí el recuerdo de mi ordenación sacerdotal. El ciego de las sombras se replegó hacia el altar, rugiendo con un silencio que hacía vibrar las piedras. La entidad estaba perdiendo su anclaje. El veneno de mi sermón original, la liturgia del vacío que los mantenía zombificados, estaba siendo neutralizado por esta nueva liturgia del despojo. Llegué a la mitad de la iglesia. Mi visión empezó a fallar. No porque estuviera oscuro, sino porque estaba olvidando qué era ver. Sentía que era un fantasma recorriendo una reunión de vivos. Ya no era el padre Gabriel, era solo un acto de voluntad que caminaba. De repente, una sombra más densa se interpuso entre una madre que protegía a su hijo y yo. Era el propio ciego,
materializado en una forma que recordaba a un monje sin rostro. Sus manos de humo rodearon mis muñecas. ¿Quién eres?, me preguntó la entidad. Si sigues, no quedará nada de ti para que Dios te reconozca. Serás un error en el tejido de la creación, un espacio en blanco. Si no, queda nada de mí. Logré decir, aunque la palabra mí ya no tenía significado para mi conciencia, entonces, no hay nada que puedas poseer. Con un último empuje de fe ciega, toqué el pecho de la entidad. No usé perdón, porque la sombra no puede ser perdonada. Usé el vacío total. Le entregué mi propia amnesia, el agujero negro que era ahora mi memoria. El ciego de las sombras colapsó sobre sí mismo. No pudo procesar una voluntad que no retenía nada para sí misma. La nada se encontró con la nada, y en un estallido de estática espiritual, la entidad fue succionada hacia el exterior del templo, dejando tras de sí un rastro de ceniza blanca. Caí al suelo. Mi mano derecha, la que había tocado a tantos, se veía casi invisible, como si estuviera hecha de vidrio soplado. Miré a mi alrededor. La congregación estaba despertando del todo. Se ayudaban unos a otros, llorando, pidiendo perdón, volviendo a ser humanos. Valenzuela se arrastró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo hiciste, hijo. Lo salvaste. Yo lo miré, pero no pude responder. Había olvidado cómo se llamaba el hombre frente a mí. Había olvidado que yo era un sacerdote. Solo sabía que había una luz cálida en el centro del pecho y que la oscuridad ya no tenía libros que leer en mi mente. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. Afuera, el zumbido de la ciudad no se había detenido. El sermón que emití por la radio seguía infectando los hogares, y aunque San Judas Tadeo era ahora una isla de luz, el resto del mundo seguía marchando hacia el abismo que yo mismo había abierto. Y yo, el único que sabía el código para detenerlo, ya no recordaba ni siquiera cómo hablar. El mundo se había convertido en un lienzo en blanco sobre el que alguien había derramado tinta invisible. Me puse de pie en medio de la nave de la iglesia, pero mis piernas no recordaban cómo sostener el peso de un hombre. Era una sensación extraña. No sentía dolor, ni miedo, ni orgullo. Solo sentía una amnesia mística, un hueco en el centro de mi pecho donde antes bullía un laberinto de nombres latinos y jerarquías demoníacas. Miré a Monseñor Valenzuela. Sabía que era una presencia protectora, una brújula en medio de mi desierto mental, pero ya no recordaba las tardes de estudio en su biblioteca ni los consejos que me dio antes de mi primer exorcismo. Él me hablaba, pero sus palabras llegaban a mis oídos como música sin letra. Gabriel, escúchame bien, decía él, sujetándome por los hombros. El ciego de las sombras se ha ido de aquí, pero tu voz sigue viva afuera. El sermón que emitiste está en bucle. La ciudad se está apagando. Señaló hacia la radio de transistores que un feligrés había dejado olvidada en un banco. De ella no salía música ni noticias. Salía una vibración. Era mi voz, pero distorsionada, una glosolalia de vacío que se filtraba por las ondas. Al escucharla, sentí un tirón violento en mi nuca. Era como si un hilo invisible me conectara con cada altavoz, con cada antena de la ciudad. Yo hice eso, dije. Las palabras me sonaron ajenas, como si las estuviera robando de otra persona. Tú abriste la puerta, Gabriel. Y ahora tenemos que cerrarla desde la fuente. La estación de radio de la arquidiócesis está a 3 calles. Si no cortamos la transmisión, para el amanecer no quedará una sola voluntad intacta en esta ciudad. Salimos a la calle. Lo que vi me hizo comprender la magnitud de mi pecado intelectual. La ciudad no estaba en llamas, pero era un cementerio de vivos. Los coches estaban detenidos en medio de las avenidas, con los motores encendidos pero los conductores inmóviles, mirando al infinito con esas pupilas grises que yo había creado. En las plazas, la gente permanecía de pie, agrupada bajo los altavoces públicos de donde emanaba el eco de mi sermón. Eran estatuas de carne esperando una orden que el abismo aún no terminaba de formular. Caminar por esas calles era como atravesar un sueño febril. El zumbido de mi voz grabada creaba una estática en el aire que hacía que la piel me picara
No recordaba cómo pelear, no recordaba las oraciones de protección, pero sentía que mi propia transparencia, ese vacío que el ritual de Valenzuela me había dejado, me hacía invisible para las sombras que patrullaban los callejones. ¿Quién soy yo?, le pregunté a Valenzuela mientras esquivábamos a un grupo de personas que bloqueaban la entrada a la estación de radio. Ahora mismo. Eres el silencio que Dios necesita para vencer al ruido, respondió él, entregándome su pequeño crucifijo de madera. No intentes recordar al padre Gabriel. El padre Gabriel era un hombre que amaba demasiado su propio cerebro. Solo sé el instrumento. Llegamos al edificio de la radio. La fachada estaba cubierta por una costra de ceniza negra, y la puerta principal estaba custodiada por 3 cascarones, guardias de seguridad que habían sucumbido a la transmisión. Sus ojos grises se fijaron en nosotros, pero no con agresividad, sino con una curiosidad vacía. Vienen por la palabra, siseó uno de ellos, con una voz que era una réplica exacta de la mía. Valenzuela intentó avanzar, pero uno de los guardias lo empujó con una fuerza sobrenatural. El anciano cayó al suelo y por un momento el pánico intentó llenar mi vacío mental. Pero no era el pánico del ego, era la angustia de ver sufrir a la única luz que conocía. Me puse frente a los guardias. No tenía oraciones, no tenía nombres de poder, solo tenía el agujero negro de mi memoria. No hay más palabras, dije, extendiendo mi mano derecha, la que aún conservaba la piel arrugada y pálida del despojo. Al tocarlos, no sentí el choque de un exorcismo. Sentí que les entregaba mi propia falta de identidad. Les di mi amnesia, mi nada, mi silencio. Los guardias parpadearon, sus pupilas recuperaron una pizca de humanidad y se desplomaron, no muertos, sino liberados del trance, durmiendo un sueño profundo por primera vez en horas. Entramos en la cabina de control. El olor a ozono era sofocante. Las pantallas de las computadoras mostraban ondas de audio que no se comportaban de forma normal, parecían tentáculos negros que se retorcían en el monitor. En los auriculares, mi propia voz resonaba con una lógica de pesadilla explicando la arquitectura del vacío. «Corta los cables, Gabriel», gritó Valenzuela desde la puerta, donde contenía a una multitud que empezaba a subir por las escaleras, atraída por nuestra presencia. Me acerqué a la consola. Mis dedos buscaron los interruptores, pero el archivero, en un último aliento de malicia residual, proyectó una imagen sobre el cristal de la cabina. Vi mi propia imagen, la del Gabriel brillante, rodeado de libros, siendo admirado por obispos, dominando al mundo con su intelecto. «Si cortas esto, borrarás lo último que queda de tu grandeza», susurró la grabación. «Serás un nadie para siempre, un loco que no recuerda su propia gloria. Déjalo sonar. Deja que el mundo sepa lo inteligente que fuiste». Dudé. El orgullo es la última capa que se desprende de la piel. Miré mis manos temblorosas. Podía volver a ser el Gabriel de antes si solo me unía a la transmisión. Podía recuperar mis recuerdos. Pero entonces escuché el llanto de un niño en la calle, atrapado en el vacío de mi voz. «No quiero ser grande», susurré. Aferré el crucifijo de madera de Valenzuela y en lugar de apagar el equipo, lo golpeé con toda la fuerza de mi voluntad. No fue el metal lo que rompió la máquina. Fue la intención de un hombre que ya no tenía nada que perder. Un estallido de luz azul inundó la cabina. Sentí una descarga eléctrica que me recorrió el cuerpo, borrando los últimos vestigios de mi antigua vida. El zumbido de la ciudad se cortó de golpe. El silencio absoluto volvió a reinar. Caí al suelo, viendo cómo los monitores se apagaban. La transmisión se había detenido, pero en la penumbra de la cabina me di cuenta de algo aterrador. El silencio era demasiado perfecto. La ciudad no estaba despertando con gritos de alegría. El vacío que yo había creado era tan profundo que, al quitar la voz que lo sostenía, las personas no sabían cómo volver a ser personas. Les había quitado el veneno, pero también les había quitado el alma. Y yo, tirado en el suelo de la radio, ya no recordaba ni siquiera cómo se sentía el amor que me había llevado a sacrificarme. Era una cáscara vacía en una ciudad de cáscaras, y la noche aún no había terminado de reclamar su precio.
El silencio que inundó la cabina de radio tras la destrucción de la consola no era la paz que yo esperaba, era un vacío pesado. Una ausencia de sonido que presionaba mis tímpanos como si estuviéramos a miles de metros bajo el mar. Miré a Monseñor Valenzuela. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra el rack de servidores. Su respiración era un rastro débil en medio de la nada. «Lo logramos», susurré, pero mi propia voz me sonó extraña, como si no tuviera un cuerpo que la respaldara. «Hemos quitado el veneno». «Gabriel», respondió él, con los ojos cerrados, «pero el alma de esta ciudad es ahora una herida abierta. Les quitaste la mentira, pero no tienen la verdad para sanar. Son como náufragos que han dejado de ahogarse, pero no saben nadar hacia la orilla». Me asomé por la ventana de la estación. Abajo, en la calle, la multitud de cascarones no se movía. Seguían allí, estáticos, con los brazos caídos y la mirada perdida. La desconexión de la voz del archivero los había dejado en un estado de muerte cerebral espiritual. Si el sol salía y los encontraba así, sus voluntades se evaporarían para siempre. De repente, la temperatura en la cabina descendió drásticamente. Las luces que quedaban empezaron a parpadear en un tono gris ceniciento. En el centro de la habitación, el aire empezó a arremolinarse, formando una figura que no tenía rostro, sino que era una amalgama de todas las páginas de los libros que yo había leído, todas las fórmulas que había memorizado y todos los nombres que había invocado. Era el último fragmento del archivero. Ya no era una entidad externa, era el residuo de mi propio intelecto intentando reconstruirse a partir de la nada. Gabriel siseó la aparición, y su voz no salía de su boca, sino que resonaba en mis propios huesos. «No puedes ganar, me has borrado de tu memoria, pero yo soy la estructura de tu pensamiento. Sin mí eres solo carne. Mira a tu ciudad, están vacíos porque tú estás vacío. Solo yo puedo devolverles el alma. Solo el conocimiento puede llenar el hueco del olvido. No los escuches, Gabriel». Valenzuela intentó levantarse, pero cayó de rodillas. «No busques una fórmula, no busques una palabra secreta». «¿Y qué hará entonces?», se burló el fragmento, expandiéndose hasta cubrir el techo. «¿Va a balbucear? ¿Va a llorar? La fe sin intelecto es solo un grito en el desierto. Yo soy el mapa. Sin mí se perderán en la paz del cementerio». Sentí una desesperación antigua intentar escalar por mi garganta. El fragmento tenía razón en algo. Yo no sabía qué decirles a esas personas. No recordaba las parábolas, no recordaba las promesas. El vacío en mi cabeza era una herida que supuraba dudas. «No tengo palabras», dije, mirando mis manos transparentes. «No tengo mapas». «Entonces entrégate». El fragmento extendió un brazo de pergamino hacia mi pecho. «Vuelve a ser el gran Gabriel, recupera tu biblioteca. Solo tienes que decir sí». Cerré los ojos, busqué en el centro de mi nada, más allá de la memoria, más allá de la lógica, y allí, en el punto más profundo de mi despojo, encontré algo que el archivero no podía entender porque no era una información. Encontré un latido. No era el latido de mi corazón físico, era la resonancia del sacrificio que había hecho en la iglesia. Era el eco del perdón que le había dado a la mujer del rosario roto. No era un conocimiento, era una vibración. «No necesito el mapa», susurré. Me acerqué al micrófono de la radio, el único que aún tenía energía residual. No encendí las computadoras, no busqué archivos. Simplemente puse mi mano sobre el sensor de emisión y en lugar de hablar, dejé que mi propia agonía y mi propia esperanza fluyeran por el cable. «No voy a darles un sermón», dije. Y mi voz se transmitió por toda la ciudad, pero no como un discurso, sino como un susurro cargado de lágrimas. «Voy a darles mi silencio». En lugar de recitar, empecé a emitir un sonido monótono, una especie de canto sin letra, una frecuencia de pura entrega. Era el sonido de alguien que lo ha perdido todo y por tanto ya no tiene miedo de nada. El fragmento del archivero soltó un alarido de horror. Al no encontrar palabras que debatir, al no encontrar lógica que corromper, la luz de mi entrega empezó a disolver su estructura de pergamino.
La biblioteca de mi antiguo ego empezó a arder en una llama blanca que no emitía calor sino paz. No puedes existir sin significado, gritó la entidad mientras se desvanecía. Mi significado no es. Lo que sé, respondí, es a quién pertenezco, aunque no recuerde. Su nombre, la frecuencia de mi latido se expandió por las calles. Abajo los feligreses empezaron a temblar. No despertaron con un susto, despertaron como quien despierta de un sueño reconfortante después de una larga fiebre. El color volvió a sus mejillas. El gris de sus pupilas fue sustituido por el brillo de las lágrimas. Valenzuela me miró desde el suelo, y en sus ojos vi que mi tiempo, como el padre Gabriel, estaba llegando a su fin definitivo. El puente se estaba quemando, pero la gente ya había cruzado al otro lado. Sin embargo, el esfuerzo de ser el canal de esa gracia pura estaba deshaciendo lo último que quedaba de mi cuerpo físico. Mis manos empezaron a convertirse en luz. El vacío que yo había aceptado estaba reclamando el recipiente. Monseñor, dije, sintiendo que mi voz se desvanecía. Ya, no puedo sostenerlo. Has terminado tu carrera, Gabriel, dijo Valenzuela con una sonrisa llena de paz. El silencio ha vencido al ruido. Ahora solo falta el paso final. La ciudad entera estaba ahora envuelta en una luz dorada de amanecer, una luz que no venía del sol sino de la redención colectiva. Yo estaba desapareciendo, convirtiéndome en una nota final, en una sinfonía que ya no me necesitaba para sonar. Pero en el último segundo, antes de que la cabina de radio se disolviera ante mis ojos, vi una sombra moverse en la puerta. No era un demonio ni un ángel. Era alguien que yo no esperaba ver, alguien que traía consigo la última prueba de mi transformación. La luz del sol comenzó a filtrarse por los cristales rotos de la cabina de radio, pero no era el sol físico lo que iluminaba el rostro de Monseñor Valenzuela. Era una claridad que emanaba de las grietas del aire, una señal de que la realidad estaba volviendo a su cauce original. Yo sentía que mis pies ya no tocaban el suelo. Mi cuerpo era una cáscara de vidrio a punto de quebrarse bajo el peso de una gloria que mi intelecto, ahora inexistente, no podía procesar. Entonces, la sombra en la puerta se materializó. No era un demonio reclamando mi alma, ni un ángel con una espada de fuego. Era Elena, la joven cuyo exorcismo había iniciado mi caída y, paradójicamente, mi redención. Caminaba con pasos firmes, pero sus ojos ya no tenían el brillo negro del archivero. Estaban llenos de una humanidad profunda, de la sabiduría que solo tienen aquellos que han regresado del borde del abismo. Padre, susurró ella. Me estremecí. Esa palabra, Padre, antes me hacía inflar el pecho de orgullo. Ahora me sonaba como una responsabilidad inmensa que no estaba seguro de poder cargar. No soy. Intenté decir, pero mi voz se quebró. Elena se acercó y puso algo en mi mano derecha, la mano que aún conservaba las marcas de la ceniza espiritual. Era un pequeño rosario de madera, sencillo, casi tosco, muy diferente a los ornamentos de plata y seda que yo solía preferir. Usted no recuerda quién es, pero nosotros sí, dijo ella, mirando hacia la ventana, donde la ciudad empezaba a despertar del trance. Usted no nos salvó con sus libros, nos salvó cuando decidió quedarse vacío para que algo más grande pudiera llenarnos. Valenzuela se puso en pie con dificultad y puso su mano sobre mi hombro. El sacrificio está completo, Gabriel. El archivero buscaba a un erudito y encontró a un niño. Ese es el único exorcismo que el infierno no puede revertir. En ese instante, sentí que la última conexión con mi antigua vida se cortaba. Ya no recordaba el nombre de los tratados de teología, ni las intrincadas leyes canónicas, ni los secretos de la alta demonología que tanto me obsesionaban. Pero, por primera vez en mi existencia, recordaba cómo se sentía la paz. Semanas después, la parroquia de San Judas Tadeo volvió a abrir sus puertas. Pero algo había cambiado. Ya no era la parroquia del famoso exorcista Gabriel. Los vitrales rotos fueron reemplazados por cristales transparentes que dejaban entrar la luz natural. No había más ritos secretos en la cripta, ni sermones cargados de una lógica fría y distante. En el jardín de la iglesia,
Un hombre de cabello canoso y manos arrugadas se dedica a cuidar los rosales. No lleva sotana, ni estola, ni cruces de plata. A veces, los feligreses se acercan a él buscando un consejo, y él solo los escucha en silencio. Cuando habla, sus palabras son cortas, casi infantiles, pero poseen un peso que hace que la gente llore de alivio. Nadie sabe que ese hombre es el que detuvo el silencio eterno. Él mismo no lo recuerda del todo. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, le llega el eco de una carcajada antigua o el olor a flores podridas, pero se desvanecen rápido ante el aroma de la tierra mojada. Monseñor Valenzuela lo observa desde la ventana de la rectoría. Sabe que Gabriel ha encontrado la mayor de todas las victorias: vencerse a sí mismo. El hombre que quiso ser el cirujano del abismo terminó siendo el jardín de Dios. El conocimiento se fue, pero la gracia se quedó a vivir en el vacío que el orgullo dejó libre. La biblioteca del archivero fue quemada, y en sus cenizas finalmente creció la vida. La historia del Padre Gabriel es un espejo para todos nosotros. A menudo creemos que nuestra seguridad reside en lo que sabemos, en nuestros títulos, en nuestra capacidad de controlar el mundo con el intelecto. Pero la verdadera batalla espiritual no se gana con la mente, sino con la entrega. Cuando crees que eres el único capaz de solucionar los problemas o que tienes un conocimiento superior al de los demás, estás construyendo el altar donde la oscuridad se sentará a gobernar. El Padre Gabriel tuvo que perderlo todo: sus recuerdos, su fama y su mente, para ganar lo único que realmente importaba: su alma y la de su pueblo. No permitas que tu biblioteca personal de orgullo te aleje de la sencillez del amor y la fe. A veces, para ser verdaderamente libres, necesitamos olvidar quiénes creemos ser para descubrir quiénes somos realmente ante los ojos de lo eterno. Si este relato de guerra espiritual y redención tocó algo en tu interior, no te vayas sin dejarnos saber tu opinión. Historias como la de Gabriel nos recuerdan que la luz siempre brilla más fuerte en aquellos que se atreven a ser humildes. Dale like al video si crees que la humildad es el arma más poderosa contra la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas el próximo testimonios. Es una historias que desafiarán todo lo que crees saber sobre el mundo espiritual. Que Dios los bendiga.